¿Qué tal? Seguimos con la introducción a React.js y lo hacemos desde CodePen, una completa área de desarrollo desde la web que por su potencia y sencillez se está popularizando y sirve además como un buen ejemplo práctico de a lo que nos referimos cuando hablamos de las nuevas aplicaciones web. Hablaremos más de él, pero de momento vamos a volver a React.js. Los creadores de React lo definen como un motor de renderización de interfaces de usuario basado en JavaScript. No mencionan en la definición ni HTML porque ese es solo uno de sus posibles destinos, y tampoco hablan para nada del navegador porque también podemos usar React.js en el servidor, y está madurando React Native, que intenta dar el salto también a las aplicaciones nativas. Volvamos al ejemplo más sencillo de React que usamos en el video tutorial anterior, aquí escrito con JavaScript. Decir que para poder trabajar con React desde CodePen tenemos que importar algunos archivos, como ocurre cuando lo hacemos desde cualquier otro editor para que funcione. En este caso aquí puedes ver los tres que estamos usando ahora, que incluye el propio de React.js, el JSX Transformer, aunque en este ejemplo concreto no lo estemos usando, y este que es el que permite el código para que se pueda usar React en CodePen. Dependiendo de la aplicación que creemos, habrá que añadir alguno más, como pasa exactamente cuando trabajamos con un editor offline. En las noticias de los video tutoriales pondré el enlace para una colección que contendrá todos los archivos, todos los códigos que vayamos creando en CodePen. Seguimos con el código, y lo primero de lo que vamos a hablar un poco más en detalle es sobre JSX. Ya sabemos que es uno de los denominados lenguajes que compilan a JavaScript, por tanto es solo una alternativa sintáctica a JavaScript. Este código que tenemos en la parte superior podríamos escribirlo con JSX de este modo. Se trata de un código muy sencillo, por eso puede parecer más simple hacerlo directamente con JavaScript. En este caso podría serlo, pero lo que nos interesa es empezar a entender las ventajas que presenta usar este lenguaje JSX, que de nuevo recuerda que es totalmente voluntario. Se puede escribir React.js perfectamente con JavaScript puro. Y este código nos permite empezar a ver en funcionamiento el método createElement. Cuando usamos React no vamos a estar trabajando directamente con los elementos del DOM. En su lugar lo que hacemos es crear elementos de un DOM virtual, que son simplemente objetos JSON, y lo que hacen es representar la estructura DOM subyacente. La ventaja que tiene esto es que no tienen que soportar el peso real de esos elementos del DOM, que son los que más suelen ralentizar el funcionamiento de este tipo de aplicaciones. React convierte estos elementos virtuales en elementos del DOM reales siempre que sea necesario. Pues React createElement es solo un método para poder crear estos objetos JSON. De modo genérico, la firma de createElement sería esta que vemos aquí. Compárala con la funcional que hemos utilizado en este ejemplo, que es el que nos muestra en pantalla Hola Mundo con JSX. En el primero de los parámetros hemos usado un nombre de elemento que mapea, que va a ser asignado a un elemento HTML. Muy pronto empezaremos a crear nuestras propias clases componentes de React, y será aquí donde tengamos que indicarlo. El segundo parámetro es usado para pasar propiedades a la instancia del componente, aquí de div, y el resto de los parámetros son propiedades especiales hijos para el componente. Volveremos sobre eso, pero ahora mantén en mente que JSX es un proceso de conversión que podremos resumir en estos puntos. Si el nombre del tag es un string que mapea a un elemento HTML, usamos la clase component para ese elemento HTML. Si el nombre del tag no es de un elemento HTML, entonces asumimos que es un nombre de variable local que apunte a una clase componente personalizada que hayamos creado nosotros. Los atributos de ese componente son convertidos en un objeto y pasados como un segundo parámetro. Y los elementos hijos son pasados como los parámetros que queden dentro de los que se le pasen al método.
Este sería un ejemplo de conversión mediante marcadores JSX, que es simplemente convertir este marcado XML en JavaScript. Observa cómo la información que aquí tenemos la hemos convertido aquí en marcadores siguiendo la notación JSON. Pero ya hemos dicho que los bloques a partir de los que se crean las aplicaciones React.js son los componentes que son creados llamando al método react_create_class, que incluye un objeto que puede contener otras opciones y métodos. Cada componente debe contener obligatoriamente un estado. Tiene un estado que es un objeto con datos y cada uno de los componentes es encargado de su propia renderización. El método render es llamado siempre que ese estado cambie. Lo vemos aquí en funcionamiento en un sencillo timer, contador de tiempo, que aquí puedes ver en funcionamiento después de haber aplicado un poco de estilo. Tienes el código, que ya digo que podrás acceder desde CodePen, con comentarios cada una de las partes que vamos creando. Así que de lo visto debe de quedarte claro el uso de los métodos createElement y createClass de React y la importancia del lenguaje JSX.